Vamos a iniciar, vamos a compartir y a darle una conclusión a esta serie tan buena. Y me llama mucho la atención cómo, a mí me gusta mucho hablar del fin, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención las cosas apocalípticas. Me gustan mucho las películas de ciencia ficción, del futuro, de las guerras, de los inventos que el hombre ha sacado sobre la existencia humana, qué va a pasar al final, si están los marcianos, ¿verdad? Los ovnis, y si hay una otra raza, y el caminar de los muertos, y un montón de cosas que nos hemos inventado. No crea, a mí me gusta, me llama la atención, y yo me hago la pregunta: ¿qué busca el hombre a través de estas cosas? ¿Qué hay en el corazón del hombre que constantemente, queriendo o no, está buscando trascendencia, está buscando qué va a pasar al final del tiempo, al final de las cosas? ¿Qué va a pasar cuando ya muera o cuando todo deje de existir? Y tenemos un montón de corrientes, un montón de pensamientos. Y la Biblia no esconde muchas cosas acerca del fin de los tiempos. De hecho, Pedro nos viene hablando y cerrando, aconsejando a las personas de ese tiempo a que había mucha gente que ya nos han hablado sobre los falsos maestros y etcétera, que decían que la promesa de que Dios iba a volver no era verdad, no era cierta, porque había pasado mucho tiempo y no se veía por ningún lado que se cumpliera esas profecías. Entonces se burlaban de eso, de creer de que al final eso no iba a pasar. Entonces Pedro, de una manera sencilla, de una manera muy pragmática, empieza a hablar del final. A esto se le llama la escatología de Pedro, o así lo llaman muchos los estudiosos, porque Pedro no se mete en temas meramente apocalípticos, de la bestia, del falso profeta, de un montón de cosas que ya hablan otros profetas. Pedro es muy sencillo y Pedro dice: va a haber un final, va a llegar el fin de los tiempos, va a haber una destrucción, va a haber una esperanza para el que creyó en Jesucristo y va a haber un juicio para el que no creyó en Jesucristo. Sencillo. Pedro no se complicó. Pedro omitió voluntariamente un montón de cosas porque a Pedro en este momento no le interesaba hablar de esto con las personas. Lo que le importaba era puntualizar de que iba a haber un final, de que iba a llegar un fin. Cuando yo hablo, y voy a mencionar tal vez mucho la palabra escatología, tiene que ver simplemente con las cosas finales, ¿verdad? Con las cosas de los últimos tiempos, para que usted no se pierda y no se confunda. A mí me llama mucho la atención este tipo de películas y de cosas y de pensamientos, porque todos desde un principio, desde que el hombre falló y pecó, han dado en busca de un hogar, han dado en busca de Dios, han dado en busca de cuál va a ser el final. Y por eso vemos hoy en día un montón de pensamientos. Por ejemplo, los hinduistas creen que la muerte es el paso de lo irreal a lo real. Es decir, para ellos nosotros esto que estamos viviendo es irrealidad, pero cuando muramos vamos a pasar a vivir una realidad. O por ejemplo el budismo, que creen que al llegar a su nirvana, que es ese paraíso en el que ya no hay sufrimiento, ¿verdad? De hecho, yo no sé si usted nota mucho en las películas o en los libros, porque hay literatura acerca de muchas cosas sobre el final. Siempre se busca que ese final sea esperanzador, sea como una utopía, es decir, una imaginación positiva del futuro, un sueño de cómo yo quiero que sean las cosas en el futuro. Y así me lo imagino y así creo que es. Y no crea, muchas de las religiones o corrientes no rayan en mucha equivocación, salvo por la más importante, y es que Jesucristo
es el único camino real para la vida real eterna. Entonces, vemos cómo este tipo de cosas se mezclan hoy en día en las conversaciones, en las universidades, en los medios, en las redes sociales. Hoy vemos hablar mucho sobre el transhumanismo, que tiene que ver con la tecnología metida en el hombre, en su cuerpo, en su intelecto, para hacerlo un superhombre, que no envejezca, que tenga más inteligencia y que pueda tener una vida eterna en la tierra. Hoy estamos hablando de este tipo de cosas. Hace un montón de años ni tan siquiera podíamos pensarlo. Porque el hombre anda en busca de eternidad. Y al final, todas estas concepciones que le menciono por encima, escatológicas, se reducen a la repetición del presente, pero sin imperfecciones. Entonces el hombre basa su existencia en que puede vivir como él quiera sin tener ninguna consecuencia cuando muera. Y no crea, es fácil vivir así. Y uno diría, es esperanzador. Pero la palabra de Dios nos enseña de que al hombre le va a vivir una sola vez y después va a venir un juicio. Ahora, de esto nosotros tenemos que entender la línea y el corazón de Pedro, cómo él va dirigiendo, porque Pedro se enfoca mucho y dice, vea, ya que esto va a pasar y que va a haber una destrucción, que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, deberíamos, dice Pedro, en 2 de Pedro 3:11, de vivir una vida completamente consagrada a Dios y obediente. Vamos a ver. Y esto es lo primero que deberíamos de meditar en lo que Pedro está diciendo. Es una pregunta que usted se puede hacer. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estoy viviendo en mi presente, en el hoy? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Eso dice mucho de la esperanza que yo tengo para mi futuro, para la eternidad. Cuando yo no tengo una esperanza, una convicción de la vida eterna, mi vida lo va a reflejar en la tierra. Yo no voy a vivir en obediencia y en santidad a Dios y en devoción a Dios para ganarme el cielo, sino porque yo ya tengo esa convicción de la vida eterna en mi corazón porque creí en Jesucristo. Por amor a Él, por gratitud a Él, por honra a Él, voy a vivir mi vida en devoción a Dios. No para ganarme el cielo, porque no me lo puedo ganar. No me lo gano por obras. No es porque soy muy bien portado y no falto a la iglesia y leo la Biblia todos los días. No, eso es lo natural de una persona que nació de nuevo, que vive para Dios. Pero no te ganas nada por eso. Y ahí es donde Pedro, por eso él dice, vivan de esa manera, sabiendo que esas cosas van a ocurrir. Ahora, Juan también menciona algo, y nada más lo leo por encima para fortalecer un poco el punto. Y es que él habla y él dice que nosotros debemos de vivir en esta tierra como Jesús vivió, para que cuando llegue el día del juicio no nos avergoncemos de él ni nos alejemos. Y Juan mismo menciona y dice, porque en el temor no está el amor. El que teme ese juicio es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Porque cuando Pedro empieza a hablar de estas cosas y eventos finales que ya a usted le hablaron, Pedro dice, porque el amor de Dios es el que hace que Él siga siendo paciente y nos siga dando tiempo para arrepentirnos. No es el deseo de Dios que perdamos la vida eterna. Dios no está en su trono diciendo, estoy esperando a venir, espérese que ya voy y lo voy a mandar y lo voy a quemar. Nosotros a veces le podemos poner un poquito de tono cuando la Biblia habla de juicio. Le podemos poner color, le podemos poner miedo, le podemos poner un montón de cosas y matices. Pero Pedro nos dice de que
el amor de Dios hace que Él sea paciente para que todos seamos salvos. Y yo ya sé que ya ese enfoque el pastor Fero les habló mucho. Y entonces viene Pedro y dice, ya que ustedes saben que las cosas y que va a haber un juicio y va a haber un fin, vivan en obediencia y en honra y devoción a Dios. Porque algún día el Señor nos va a juzgar. Algún día vamos a estar frente a Él y Él va a revisar nuestras decisiones, nuestras obras. ¿Qué hicimos con el tiempo que se nos dio en la tierra? ¿Qué hicimos con nuestro cuerpo? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Vivimos con esperanza o no vivimos con esperanza? Todo el ser humano tiene una noción de la eternidad. Todo ser humano tiene un deseo de la eternidad. No quiere envejecer, no quiere morir. El hombre tiene miedo a la muerte y necesita buscar muchas cosas, inventos, tecnología, ideales, religiones, cosas que le digan, lo que le ayuden a no creer eso de que algún día yo voy a tener que ser juzgado por el Señor. Y entonces eso hace esa utopía, esa fantasía de la vida que yo creo que voy a tener sin Jesús, sin Dios, es lo que hace que yo viva en error y viva en engaño. La Biblia dice que Jesús, Él dice, yo soy el principio y soy el fin. Y Jesús dijo, yo soy la vida eterna. Jesús orando al Padre dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Y Juan dice, y estamos en el verdadero. Este es en Jesucristo, la verdadera, la vida eterna. Entonces vuelve la pregunta, ¿cómo estoy viviendo? Es lo que dice Pedro. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos con esperanza o vivimos sin esperanza? ¿Vivimos entendiendo de que algún día habrá un final? ¿O vivimos como si algún día no habrá un final? A veces no pensamos en eso. A veces no meditamos en la muerte. O hay muchos que tal vez viven como que si ya quisieran estar en la vida eterna y entonces no quieren la vida aquí en la tierra. Y no hablo necesariamente para la gente que quiere quitarse la vida. Hablo para aquellos que deseamos a cada rato salir de esta tierra e ir al cielo. Pero algún propósito tiene Dios con nosotros en la tierra primero. Y Él nos prepara para esa vida eterna. Y nos enseña a no aferrarnos a esta vida, ni a los placeres de esta vida, que nos destruyen, que nos matan, que nos hacen daño. Ni tampoco nosotros los cristianos debemos utilizar la venida del Señor y el juicio de Dios para asustar a las personas, para condenar a las personas, para medir la moral de las personas. Porque Pedro no lo está haciendo con ese corazón. Pedro les está advirtiendo, digo, tengan cuidado de no caer en ese error que ellos caen al creer de que no va a haber un fin y de que Jesús no va a volver. Porque su vida lo refleja. Vivan de tal manera como saben que ese día vendrá. La vida eterna, ese juicio que algún día vamos a tener delante de Dios, cuando muramos o cuando Él vuelva y cuando todo se acabe y empiece una nueva creación en Él. ¿A usted no le da emoción de alguna manera pensar en el hecho de que Dios va a restaurar todas las cosas? Dios va a sanar todas las cosas, Dios va a crear cielos nuevos, tierra nueva, nos va a dar un cuerpo glorificado y vamos a poder estar con Él. Pero ¿cómo vivimos? Para cerrar esto, examinemos puntualmente cómo vivimos nosotros los cristianos. Porque ya sabemos que Pedro está hablando y diciendo, esas personas que están afuera, no sean como ellos. Tengan cuidado de no caer en ese error, es lo que está diciendo Pedro. ¿Verdad, Pedro?
raya la línea fuerte y dice: tengan cuidado con esos inicuos, tengan cuidado con esos pecadores. Así, Pedro la rayó fuerte. ¿Por qué? Porque era necesario en ese momento. Y la rayó fuerte y digo: no caigan en ese error por creer que Jesús no va a volver. No crean esas fábulas, no crean esas mentiras. Tengan cuidado. Pero Pedro no deja de lado la esperanza, porque nosotros los cristianos debemos revisar también cómo vivimos. A veces no vivimos como Cristo. Y no hablo de perfección, no hablo de estar de no cometer errores o pecados, no. Hablo de la obediencia, de las actitudes, del corazón, del pensamiento, de si nos juzgamos entre nosotros, si nos deseamos el mal el uno al otro, si no amamos, si no perdonamos. Yo a ese hermano no lo puedo ni ver, a ese hermano yo no le creo, ese hermano está en pecado, para mí que él está mal con Dios. Y usted no se revisa con esas actitudes. Usted cree que ya porque ya está en la iglesia y escucha emisora cristiana todo el día, usted ya está ahí tranquilo esperando nada más que suene ¡pam, pam, pam! La trompeta. No sé cómo va a sonar, ¿verdad? Así asusta a cualquiera. No sé cómo va a sonar esa cosa. Me da igual cómo suene, la verdad. Yo lo único que quiero es estar con el Señor. Me da igual la trompeta. Yo quiero abrazar a Jesús. La trompeta la tiro por allá. Y a veces no le mostramos al mundo esa esperanza que tenemos. ¿Cómo está? Bien, aquí luchando con el pecado, porque esta generación de pecadores. Qué gana de ir al cielo con esa fe. Qué aburrido. Deberíamos de reflejar la esperanza que tenemos en Dios de la vida eterna, a pesar, porque dice que al creer en Jesús, Él nos libra de la ira venidera. Y tenemos la vida eterna y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Pero a veces andamos así como, aquí sufriendo la cruz que Cristo me dio, porque yo vivo en santidad y los demás están mal. Siga durmiendo a ese lado. Pero nosotros deberíamos de reflejar una vida de obediencia y devoción a Dios, de gratitud, de decir: Señor, no me voy a enredar en este pecado, yo no quiero fallarte, no voy a andar en esa vida que te desagrada, voy a obedecerte. Y Pedro sigue diciendo en el versículo 12: esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Ya le voy a decir una característica que uno hace que el día del Señor se apresure. Ahora, tenga cuidado, porque también hay muchos sensacionalistas en YouTube de todo tipo, pastor, predicador, cristiano, lo que sea, pero le andan poniendo fecha, mes y hora a la venida de Cristo. Apague esa cosa. No le haga caso, anda buscando plata, likes, atención, popularidad, tiene baja autoestima y quiere que todo el mundo lo vea. No le haga caso a eso, tenga cuidado con eso también. Es que lo dijo el profeta. No me interesa lo que diga ese profeta. Nadie sabe el día y la hora. ¿Sí o no? ¿Cuándo viene Jesús? Algún día. Es lo que está diciendo Pedro. Pedro es sencillo, su escatología es puntual. ¿Y Dios nos va a juzgar? Sí. ¿Y qué va a pasar con la tierra? Será destruida. Pero explíqueme, ¿qué le explico? Ni yo sé cómo va a pasar. Puede ser una bomba nuclear. ¿Qué sé yo? Pues, mientras yo no me queme ahí en esa bomba. Es que los símbolos, el año, estamos en el año, aquí, ya Cristo viene, vea lo que está pasando, las guerras. Están pasando hace 2000 años las guerras. Juan dijo: esta es la última hora. Hace 2000 años lo dijo Juan, mentiroso diría uno. Esta es la última hora. ¿Y cuál es esta? Ya y no sé. También en la última hora. Seguimos estando en la última hora. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo es el final. Pero va a haber un final, dice Pedro.
Así que cuidado cómo viven, porque usted no sabe cuándo le va a llegar su final, porque estamos de acuerdo en que va a haber un final. Estuvo profundo eso, ¿verdad? Pero puede ser que hoy sea su final, ¿sí me entiende? Ay, no, hermano, maldigo, te reprendo. No me maldiga ni me reprenda, pues no puedo morir yo. O usted es eterno. Usted puede palmar hoy. Ay, no, hermano, ¿sí? Sí puede. Y ahí viene Pedro y dice que apresures, en aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, en un mundo lleno de justicia de Dios. Y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Es la gran. Claro, ¿quién no iba a orar con esa canción? Hasta yo, adolescente, oraba. Yo temblaba, en serio. Y yo me imaginaba, ¿verdad? El Señor y un vestido y una nube y yo subiendo. ¿Verdad? Debería entusiasmarnos que va a haber esperanza, justicia y paz en la tierra. No va a haber dolor, no va a haber llanto en el cielo, no va a haber nada que podamos temer. Va a haber paz, va a haber gozo. Vamos a respirar tranquilo, no vamos a tener miedo de nada. No va a haber enfermedad, usted va a estar pleno, lleno, completo, para siempre. Y si usted vive con miedo, es porque usted necesita conocer y experimentar el amor de Dios. No hemos sido perfeccionados y seguimos teniendo ese miedo. Una cosa es temor de Dios, pero otra cosa es el miedo a Dios y a sus cosas y sus promesas. Porque el mundo y las religiones y las corrientes, y puedo mencionar muchas, pero no tengo tiempo, son esas utopías fantásticas, fáciles. Pero lo que Dios dice en su palabra no es una utopía, es una promesa que es real y va a suceder. Y Pedro sigue diciendo, Pedro habla de Pablo. Bueno, leamos el 14. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, tranquilo, ¿verdad? Porque puede ser que más de uno se vaya para el cuarto hora y diga, no me toquen la puerta hasta que Cristo venga, y no haga nada en su vida. Hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Hagan todo lo posible que se vea que ustedes cómo viven y que tienen esa esperanza, y mientras eso ocurre, que el mundo vea en nosotros, los cristianos, que tenemos una esperanza porque vivimos para agradar a Dios, intachables, obedientes. Nos cuesta, nos tropezamos, tenemos debilidades, pero seguimos, nos levantamos, vamos paso a paso. Ese proceso del cristiano que duele, que vienen pruebas, que viene incertidumbre, que vienen miedos, que vienen errores, y viene la perfección de Dios, y va Dios ahí perfeccionando su obra poco a poco, y va como la senda del justo en aumento, un poquito más cada día, un poquito más el otro, un poquito más el año siguiente, hasta que llegará el día en que lleguemos a un día perfecto. Es un proceso en el que estamos todos todavía. ¿Qué debemos revisar? Que en ese aumento, hay gente que lee mal ese versículo. Por favor, léalo bien, ¿verdad? Que dice que la senda del justo es que va en aumento, en aumento. Eso no dice Proverbios, dice que va en aumento una sola vez, ¿verdad? No le haga caso a veces a las emisoras, a veces dicen versículos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Pero dice va en aumento hasta que el día es perfecto. Es como el sol, dice Salmos.
como ese, ¿verdad?, que sale de su tálamo, como ese novio enamorado que sale de su tálamo, ¿verdad?, hasta que ya llega a su plenitud. Ese es el proceso de nosotros, pero tenemos que revisar que yo soy cristiano y no hay aumento. No crezco, no avanzo, no vivo en santidad, no obedezco a Dios, no hay fruto de un cambio. Usted no va en aumento, usted se quedó pegado. ¿Sí? No revise al hermano de la par, ni al vecino, ni a la vecina, ni a la vieja aquella, no. Revísese usted. Yo voy en aumento. Mi vida de fe es en aumento, más parecida a Jesús, congruente con la esperanza que tengo. Y si no, póngale. Aproveche la paciencia del Señor. Porque Pedro sigue diciendo: el 15, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también lo escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar de estos temas en todas sus cartas. No sé a qué se refiere necesariamente cuáles cartas y a todo lo que dijo Pablo, pero menciona que Pablo habló de este tema. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes y inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. O sea, agarraron la Biblia y le dieron vuelta como les dio la gana, ¿verdad? Estiraron el versículo para que justificara lo que iban a decir. Algo así. El versículo 17, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Termino. Ya el proceso de este estudio, a usted le han dado bastante información, bastante sabiduría y enseñanza. De hecho, Pedro en su primera carta empieza hablando de la promesa de la vida eterna. Y él dice: ustedes son guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para el tiempo postrero, para el tiempo final. Él empezó con eso y terminó con eso. Y habla de la herencia que tenemos incorruptible en el cielo a través de Jesús y por la fe en Jesús. Y Pablo menciona que solo Dios es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha hasta ese día. ¿Sabe cuál es la base de nuestra esperanza? Es la resurrección de Jesús. Vea lo que dice Pablo. Tito. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Sencillo, puntual. Ese amor de Dios nos enseña que debemos de dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, un pueblo decidido
a hacer el bien. Tito 2, 11 al 14. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre. Ese es el sello de lo que quiero terminar en esta prédica. La corté por aquello, tuve que acortarla para ser más puntual. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Ojo a esto, presta atención. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dice Tomás. Ocupamos más Tomás que hagan preguntas, buenas preguntas. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino. No hay otro camino al cielo. No existe ningún Dios de eso. Un poquitito más bajo, por favor. No se me emocione. Ninguna religión personaliza a su Dios. No lo personaliza. No habla de una vida eterna en relación con su Dios. Ninguno. La verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y ahí podemos sacarle un montón de cosas. Pero cierro con esto. Todos andamos en busca de un hogar. ¿Sabe qué es lo triste? Pero también hay una esperanza. Lo triste es que no todo el ser humano sabe que es un hogar. No todos han tenido la bendición que hemos tenido muchos de tener un hogar, de tener una casa, de tener un papá, una mamá, de tener un techo. Y Jesús nos habla de un hogar, de una morada, de una casa que Él prepara. Porque el cielo es más de lo que usted cree que es y más de lo que yo creo que es. Usted tal vez imagine el cielo ahí sentado, bata blanca, esta es la tsunamita, y yo no sé, ¿verdad? Y ahí usted chingo con un arpa. Tal vez esa es su noción y cosmovisión del cielo. Yo no sé cómo es el cielo. Tengo pinceladas según la Biblia de qué hay y cómo va a ser ciertas cosas, pero el todo, ninguno de nosotros sabe la plenitud de lo que hay en el cielo. Pero estaremos con Él. Eso es lo más importante. Eso es lo más bello de todo. No es el cielo, no son las casas, no son el oro que hay allá, no, es Jesucristo. Porque Él es la vida eterna. Es Él la vida eterna. Él es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Por eso es que es tan importante construir aquí en la tierra nuestra relación con Dios. Porque eso es lo único que nos vamos a llevar. ¿Estás listo para ese fin? ¿Estás preparado para ese fin? Esa paciencia
Y otra cosa, amigos, hermanos, aprovechemos la paciencia de Dios para que más gente conozca de esta esperanza, para que más personas sean salvas, para que su familia vuelva a escucharlo a usted hablarle del amor de Dios. Porque es muy fácil decir, yo soy salvo, ahí andan esos borrachos, pecadores, ahí anda fornicando aquella. La paciencia de Dios es para ellos y para usted, para que se arrepienta de ese pensamiento. ¿Sí entendió? La paciencia de Dios es para todos, dice Pedro, para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios de corazón. Dios te ama. Quiero decirte aquí, si hay una persona que nos visita o que no cree o tiene miedo o que ha querido perder su vida o ha querido quitarse su vida o lo ha intentado ya, Jesús es la esperanza para tu vida. Puede que no tengas todas las respuestas para tu vida, pero tienes la que necesitas, y es a Jesús. Hoy es una mañana para que recordemos lo que Pedro nos aconseja, y es, ya que ustedes saben que esto va a pasar, vivan de manera que honren a Dios. Vivan en obediencia a Dios. Y mientras viven y mientras eso espera, vivan de tal forma, con entusiasmo, apresurando su venida, que el mundo vea que ustedes tienen una esperanza. Y una de las cosas que creo pueden apresurar la venida del Señor es el evangelismo. Porque todos dicen, escucharán al Señor, se les predicará a toda la tierra, y entonces, solo entonces vendrá el fin. Porque para el Señor un día son como 1000 años como un día, dice Pedro. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 40 años, puede ser en 100, no sabemos cuándo, pero lo va a ver. Dígale al Señor que usted quiere vivir con esperanza, no amargado, no criticando todo, no siendo mal agradecido por el plato de comida, no deshonrando a otros, no maldiciendo a otros, no deseándole el mal a otros. Vivamos con esperanza, vivamos para agradar a Dios, vivamos en obediencia, en amor, en paz, porque tenemos una esperanza. Por eso hay que vivir así. Recuerdo siempre el testimonio cuando a Luis Palau, un predicador, para el que no lo conoce, muy famoso, un maestro que murió, cuando a él le diagnosticaron el cáncer, a él le dijeron, don Luis, usted tiene un cáncer grado 4. Y la respuesta a él fue, ¿y qué se hicieron los otros grados? ¿Y el 1 y el 2 y el 3 dónde están? Porque él tenía una convicción tan profunda de Jesús y de la vida eterna, que sea de esa manera o de otra, ese no es nuestro fin. La muerte es solo el inicio de nuestra eternidad con Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos consejos que nos has dado en esta serie. Gracias porque tu palabra nos alumbra el camino, porque tu luz disipa las tinieblas, las mentiras, la oscuridad, lo falso. Señor, ayúdanos a caminar en el verdadero, en Jesús, en tu amor, en tu verdad, en tu propósito, en tu testimonio. Ayúdanos a vivir una vida en santidad. Señor, por nuestras fuerzas no podemos. No podemos vivir en obediencia, no podemos vivir irreprensibles si no es por tu gracia. Ayúdanos, socórrenos, guárdanos del mal. No nos dejes caer en ninguna tentación ni ninguna mentira.
Que tu palabra sea nuestra verdad, nuestra sabiduría. Danos entendimiento de tu verdad, Señor. Alúmbranos. La exposición de tu palabra alumbra, Señor. Guíanos por tu senda de justicia. Perdona nuestros pecados. Si hemos guardado cosas, si hemos vivido con secretos, perdónanos por juzgar, por señalar, por no amar a otros. Perdona nuestros pecados y errores.